Ya está, entonces con eso hemos visto fármacos y tóxicos. Ahora vamos a ver la parte de hemorragia, ¿ya? De primera mitad del embarazo. En esta hemorragia de primera mitad, cuando les pregunten, ¿no? Gestante que está en la primera mitad del embarazo, la causa más frecuente de hemorragia es el aborto. El aborto de lejos es la causa de hemorragia obstétrica más frecuente. ¿Cómo se define? Menos de 22 o menos de 500 gramos, ¿no? O en longitud, menos de 25 centímetros. Ya está. El 80%, doctores, de los abortos es precoz. Se produce en menos de 12 semanas. El 20% se produce pasada las 12 semanas. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los abortos se producen en las primeras 12 semanas. Donde la pregunta típica de examen te dicen la causa más frecuente. Y la causa más frecuente es genética, ovular o cromosomopatías. Son sinónimos. Genética, ovular, cromosomopatía. Y la primera causa es esta alteración cromosómica. Trisomías. ¿De qué par? 16 sobre todo. La trisomía del par 16 es la principal causa de aborto. Segundo, monosomías. Entonces, eso tienes que acordarte. Las cromosomopatías a la cabeza, trisomías, es la principal causa de aborto. Luego tienes problemas endocrinos, diabetes, insuficiencia lútea que no produce progesterona. Entonces no hay embarazo. Infecciones TORCH, clamidia, problema inmunológico. Mujer con trombosis, hematomas y que tiene abortos recurrentes, ¿no? Hay que descartar síndrome antifosfolipídico. Es una causa frecuente de aborto recurrente, ¿eh? SAF. Hay que descartar cuando una mujer no puede tener hijos. Útero septado, miomas submucosos son los que producen abortos porque invaden la cavidad endometrial. Y toxinas como tabaco, alcohol, cocaína, ¿ya? Entonces, acuérdense las causas de aborto, a la cabeza la causa genética. Y cuando te hablen de aborto tardío, te dicen, ¿no? Gestante que pierda las 18, 20 semanas. Y es sin dolor, esa es la característica. Aborto indoloro, tardío. Ya te regaló la respuesta, es incompetencia del cuello, incompetencia cervical. Abortos tardíos, indoloros, incompetencia cervical. Es una causa de aborto tardío de tipo indoloro. ¿Cuándo le llamamos abortador habitual? 3 o más. 3 o más abortos. Se llama abortador habitual o recurrente, ¿no? Ya está. Ahí también la causa más frecuente sigue siendo cromosomopatías, ¿ah? En aborto recurrente o habitual, la causa más frecuente sigue siendo cromosomopatías. Y en segundo lugar, SAF, problema inmunológico. ¿Ya? En segundo lugar. Tipo de aborto. ¿Qué tienes que hacer para identificar el tipo de aborto? Tacto vaginal, doctores. Tacto vaginal, ¿correcto? Entonces acá si les dicen el cuello cerrado y el embrión con la ecografía tiene latidos, el cuello está cerrado y el embrión está vivo porque tiene latidos, amenaza de aborto, doctores. Siempre que te digan cuello cerrado, rápidamente debes pensar en amenaza. ¿Cómo confirmas la amenaza? Haces ecografía, ves que tiene latidos, es una amenaza. En cambio, diferido, también llamado retenido o frustro, ese aborto diferido, retenido o frustro, te van a decir cuello cerrado, pero le haces ecografía y está muerto el embrión. No hay latidos. A eso se llama aborto diferido retenido. ¿Qué se complica con qué? Con SID, doctores. ¿Qué aborto se complica con coagulación intravascular diseminada? El aborto diferido o retenido. Por eso a este tipo de aborto hay que pedirle perfil de coagulación. A este tipo de aborto le pedimos perfil de coagulación, ¿no?
Cuando te dicen que el cuello está abierto, la clasificación va a depender de una segunda característica. Entonces, si el cuello está abierto, doctores, y la membrana íntegra te dice que está protruida, pero está íntegra, inminente. Si ya está rota la membrana y te dice está perdiendo líquido, ¿no? Cuello abierto con pérdida de líquido, es también inevitable. ¿Te lo han preguntado? Membrana íntegra, membrana rota. Y luego los restos, ¿no? ¿Tiene restos? Incompleto. No tiene restos, expulsó todo, completo. Entonces la presencia de restos se evalúa también con la ecografía, ¿correcto? En la ecografía se evalúa los restos. Si te dicen en la ecografía de un aborto con cuello abierto, ¿no? Cuello abierto, te dicen que ahora la línea está endometrial, en la ecografía ves el endometrio, está delgadito y homogéneo, quiere decir que no hay restos. Por lo tanto, si no hay restos, es un aborto completo. Ya expulsó todo. Acá no haces nada, porque ya expulsó, solo monitorizas. El manejo es ambulatorio. Pero si te dicen, la paciente expulsó coágulos, le haces ecografía y sale más de 15 milímetros y está heterogéneo, tiene restos. Y cuando tiene restos, este es el incompleto. Acá sí hay que hacer evacuación. Legrado o aspirado manual endouterino, porque tiene restos. Este es el aborto que más genera sangrado y también genera dolor, o también se puede complicar con infección y puede generar sepsis. El aborto incompleto es el que genera hemorragia profusa, dolor o infección, ¿ya? El aborto incompleto. Entonces ahí sí hay que dar tratamiento. Hay que hacer evacuación uterina porque tiene restos. En el completo ya nada, ¿ya? Entonces eso lo definimos por la ecografía. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento entonces, cuando hay restos o cuando es un aborto diferido y ya se murió, tienes que hacer la expulsión, es legrado o ameo, ¿correcto? Aspirado manual endouterino, que se hace cuando tiene menos de 12 semanas y está estable. Ya está, te dice 10 semanas, está estable. Aspirado manual endouterino. En cambio, si te dice, tiene más de 12 semanas o está inestable, está chocada, está hipotensa, ahí se hace legrado, doctores. ¿Ya? Legrado cuando tiene más de 12 semanas y está inestable. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué hacemos en la incompetencia cervical? Cerclaje. Cerclaje se hace. El primario o profiláctico o electivo, te han preguntado, ¿en qué semana se hace el cerclaje primario profiláctico? 12 a 14 semanas. 12 a 14 semanas se hace el cerclaje primario o profiláctico, ¿ya? 12 a 14 semanas. El terapéutico ya es después, cuando dan más de 16 semanas a más. Ese es el terapéutico secundario. El que te han preguntado es el primario o profiláctico. Ese se hace entre las 12 y 14 semanas. ¿Ah? Muy bien. Ese es entonces con el aborto. Cambiamos de escenario. El ectópico es otra causa de hemorragia de primer trimestre o primera mitad. Y acá te han preguntado el factor de riesgo más frecuente. Y el más frecuente es este, EPI. El más frecuente es enfermedad pélvica inflamatoria. Es el factor de riesgo más frecuente. Por eso, cuando me dicen cómo diferencio aborto ectópico, hay varias formas y uno de ellos es el factor de riesgo, ¿no? ¿Qué mujer tiene más riesgo de aborto, joven o adulta? ¿Quién tiene más riesgo de aborto? Mayor de 35 años. A más edad en la mujer, más riesgo de aborto. Desde ahí ya estás analizando. Como si te dicen mujer joven, sexualmente activa, múltiples parejas, sin protección, y viene con intenso dolor, con sangrado, con amenorrea, y ahí estás sospechando de ectópico, miren, EPI, ¿no es cierto? O cirugía tubárica, DIU, tabaco, endometriosis,
aumenta el riesgo del ectópico. Entonces, ectópico en mujer joven. Mujer joven. Y esta es su triada, ¿no? Dolor, amenorrea y hemorragia. Busquen la triada. Y en el ectópico predomina el dolor, doctores. La hemorragia es menos. En el aborto predomina el sangrado. En el aborto tú vas a ver que la mujer viene con sangrado, coágulos, etc. En el ectópico no. En el ectópico la paciente viene con intenso dolor. Hay sangrado, sí, pero más dolor. ¿Correcto? Y si viene ya con un abdomen agudo, que tiene signos peritoneales, como Bloomberg positivo, rebote, y chocada porque hace un hemoperitoneo, viene hipotensa, entonces ahí diagnosticamos un ectópico complicado. ¿Y qué es un ectópico complicado? Que se ha roto, que se ha roto. Por eso acuérdate, mujer joven que ingresa a la emergencia, chocada con un abdomen agudo, descarta ectópico roto. Chocada con un abdomen agudo, descarta ectópico roto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo evalúas el ectópico? Ecografía y beta-HCG seriado. Beta-HCG cuantitativo, seriado. Y ecografía transvaginal. Así vas a evaluar. Ecografía y beta-HCG. ¿Estamos? Entonces le pides, primero le pides beta-HCG al ectópico cuantitativo, doctores. Y vas a tener acá dos escenarios, más de 1500 o menos de 1500. ¿Ya, doctores? Si la mujer con sospecha de ectópico tiene más de 1500, le pides ecografía. Y en la ecografía deberíamos encontrar, cuando es más de 1500, saco gestacional. Hay esa correlación. Cuando el beta-HCG es más de 1500, debería encontrar en la ecografía saco. Pero acá, ¿qué te van a decir? Útero vacío. Cuando encuentres esta relación, ectópico, doctores. Más de 1500 con útero vacío, ectópico. Pero cuando tiene menos de 1500, entonces ahí la ecografía te va a hacer vacío, y eso es normal, porque tiene menos de 1500. Entonces acá lo que haces es beta-HCG seriado. Repites el beta-HCG. Y vas a ver que no duplica el valor cada 48 horas. No duplica su valor cada 48 horas. ¿Correcto? Ese patrón, doctores, se llama patrón en meseta. No duplica su valor. Se llama patrón en meseta. Tampoco baja, porque si baja, eso es aborto. Se mantiene, no duplica. O si aumenta, aumenta menos de lo normal. Entonces, ese patrón se llama meseta. Y esa es otra forma de sospechar un ectópico. ¿Ya? O encuentras el útero vacío con un beta-HCG más de 1500, o ves que no duplica el valor de beta-HCG. Con eso estás confirmando tu embarazo ectópico. ¿Cuál es el tratamiento o las formas de ectópico que existen? Miren, entonces acuérdate, útero vacío, patrón en meseta. Pero el gol estándar es la laparoscopía. Ese es el gol estándar. La laparoscopía. Gol estándar. Pregunta de examen típica, ¿no es cierto? Que a cada rato la repiten en los exámenes cuando veamos banco de preguntas. ¿Dónde se localiza más frecuente? En la trompa, ¿no? Tubárico. ¿En qué parte de la trompa? Ampolla. Ese es el más frecuente. Ampolla. Pero también acuérdate del istmo. Porque el istmo, doctores, es el que tiene ruptura precoz. Se rompe entre las 6 y 8 semanas. Y en el último examen te preguntaron el intersticial. ¿Y qué importancia tiene el intersticial? Que tiene ruptura tardía, entre las 8 y 16 semanas. ¿Qué ectópico se rompe entre las 8 y 16 semanas? El intersticial. En cambio, el ístmico se rompe temprano,
antes de las 8 semanas. Y el que puede llegar a término es el abdominal. ¿Ya? El que puede llegar a término es el abdominal. Entonces tienes que acordarte de esos tipos de ectópico. Hay la ampolla más frecuente, istmo, ruptura precoz, intersticial, ruptura tardía, y el abdominal que puede llegar a término. ¿Ya, doctores? Muy bien. Si les dicen, ¿hay manejo médico del ectópico? Sí, doctores. Metotrexate. Podemos manejar con metotrexate un ectópico, pero tiene que tener estas condiciones, sí o sí. 1, que la paciente esté estable. 2, que el saco sea pequeño, menos de 4 centímetros. 3, ausencia de líquido en la cavidad peritoneal. No debe haber líquido en la cavidad peritoneal. Y 4, que no tenga latidos. Si les dicen esas condiciones, ustedes pueden tratar el ectópico con metotrexate. ¿Correcto? Saco pequeño, estable, no líquido y no alteración cardíaca. Todos los demás casos se operan. Todos los demás casos se operan. Si no cumple esos criterios, hay que operar el ectópico. Si la paciente está inestable porque se ha roto el ectópico, ¿cómo se llama la cirugía? Laparotomía. Laparotomía. Abres porque la paciente está chocada, está inestable. Si la paciente está estable, le haces laparoscopía. Si está estable, laparoscopía. Eso es para cualquiera. Cuando esté estable, laparoscopía. Está inestable, laparotomía. Son diferentes. Y en la laparoscopía, cuando esté estable, puedes conservar la trompa o puedes resecar la trompa. Ya va a depender de cuán dañada esté la trompa, ¿no? Si te dicen que la trompa no está tan fibrosada, entonces la cirugía conservadora se llama salpingostomía. Esa es la cirugía conservadora. Salpingostomía. ¿Correcto? Conserva la trompa. Como si te dice ya la trompa está muy fibrosada, deteriorada, hay que sacarla, pues ya no sirve esa trompa. Se llama salpingectomía. Ahí resecas la trompa. Salpingectomía. ¿Ya? Entonces va a depender de cómo está la trompa, ¿no? Puedes conservarla o puedes sacarla. Ya está. Y en el estudio anatomopatológico, ¿cómo se llama en el ectópico? La presencia de decidua, porque hay endometrio secretor, pero no hay vellosidades coreales. ¿No es cierto? Porque no ha habido implantación. Se llama fenómeno de Arias Estela. Les pueden preguntar. ¿En quién se ve el fenómeno de Arias Estela? En el ectópico. Significa que hay decidua, pero no hay vellosidad corial. Hay decidua, pero no vellosidad corial. ¿Ya? Y con esta vamos a terminar. Mañana continuamos, ¿ya? Pero con esta terminamos, ¿ya? Para completar las 3 causas principales de hemorragia de primer trimestre, que es la enfermedad trofoblástica o también llamado enfermedad molar. O sea, la mola, ¿no? El embarazo molar. ¿En quién se ve? En primigestas de edades extremas, ojo. Se puede ver tanto en adolescente como en añosa. ¿Ya? Edades extremas. Adolescente o añosa. Estatus socioeconómico bajo, dieta de desnutrición. Miren, hipoproteica o déficit en carotenos también. Aumenta el riesgo de embarazo molar. Pero este es el más importante. El factor de riesgo más importante para un embarazo molar es que haya tenido una mola previa. Una mola previa. Ya está, acuérdense, hay 2 tipos de mola. Acá se paran confundiendo, miren. Mola total y mola parcial. Si te preguntan, ¿quién es el más frecuente? Total. ¿Quién es el más grave? Total. No hay pierde. El total es el más frecuente y el más grave. Es el que más se complica. La mola total.
¿Cómo se forma la mola total? La mola total, doctores, es diploide. Miren, ese es su cariotipo más frecuente, 46XX. Uno diría mujer, ¿no es cierto? Pero no, solo tiene genes del papá. Solo tiene genes del papá. Y como solo ha participado los genes del papá, no forma embrión. Se forma un tumor benigno que viene a ser la mola total. Entonces acuérdense, la mola total es diploide, ahí está su cariotipo más frecuente, solo participan genes del papá, ¿correcto? Y no hay embrión. Todo es mola. ¿Por qué no ha participado la mamá? Porque en la fecundación, doctores, el ovocito estaba vacío. O sea, la mamá formó un ovocito vacío. Y el espermatozoide fecundó ese ovocito vacío. Entonces, como no tenía nada el ovocito, todos los genes son del papá. ¿Correcto? Todos los genes son del papá. En cambio, en la mola parcial, ¿qué es lo que pasa? Miren. Triploide. Y se produce una dispermia. ¿Por qué tiene triploide? Porque el ovocito, que ahora sí tiene carga genética, ahí lo están viendo, ovocito 23X, tiene carga, es fecundado por 2 espermatozoides. Doctores, ¿qué reacción ha fallado acá? Reacción de zona o reacción cortical. ¿Se acuerdan que hablamos ayer al inicio? ¿Cómo se llama la reacción que evita la polispermia? Reacción de zona o reacción cortical. Falló esa reacción. Por eso 2 espermatozoides están fecundando. Se forma triploide, pero acá ha participado el papá y la mamá. Por lo tanto, acá sí hay embrión. Pero ese embrión, doctores, es no viable. Ese embrión es no viable. O sea, no se llega a desarrollar. ¿Cuál es el cariotipo más frecuente de la mola parcial? Es el más frecuente, 69XXY. Del total es 46XX. Del parcial es 69XXY. Entonces miren, ahí están claras las diferencias. Si te dicen mola total, diploide, solo el papá, sus genes, y no forma embrión. La mola parcial es triploide, genes paternos, maternos, sí tiene embrión, pero es no viable. Por eso, este último, si tú ves en la ecografía un embrión que está muerto, ¿en quién también sospechas? Porque es un embrión no viable. ¿En quién veías embrión muerto, cuello cerrado? Un aborto retenido, diferido. O sea, ¿con qué se confunde la mola parcial? Con un aborto. La mola parcial se puede confundir con un aborto. ¿Estamos? Porque tiene embrión, solo que se muere. Si les preguntaran cómo diferencio la mola parcial de un aborto, con el Doppler, doctores. Porque la mola es avascular. Por lo tanto, si tú tienes un embrión y le pones el Doppler al endometrio, el endometrio va a tener bastante flujo. Ese es aborto. Si tú tienes un embrión muerto, le pones el Doppler al endometrio y no hay flujo, ese es mola. Mola parcial. El Doppler es negativo en mola porque es avascular. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque es avascular la mola. Entonces, mucho cuidado con esa diferencia, ¿ya? Pues por ahí también, ¿con qué se confunde el aborto? Con una mola parcial, ¿correcto? Con una mola parcial. Entonces, tienen que acordarse esas diferencias, ¿ah? Cuándo la mola es parcial y cuándo es la mola total. Esa diferencia es puntual, doctores. Tienen que acordarse. ¿Cuál es la clínica más frecuente de mola? Sangrado, ¿ya? Metrorragia. Mola sangra. Pero el dato que te va a llamar la atención es esto. Altura uterina aumentada de tamaño. Está sangrando y su altura uterina está aumentada. Tiene 12 semanas, pero el útero está en el ombligo.
¿Cuántas semanas tenía cuando estaba en el ombligo? 20. Entonces está aumentada su altura. Sangrando. El beta-HCG está en 100.000. En aborto estaba bajo. En ectópico no duplicaba. En mola está bien elevado. Eso te debe hacer sospechar de mola. Una hemorragia con altura uterina aumentada, con beta-HCG aumentado, embarazo molar. Y sus complicaciones. La más frecuente es esta. Hiperemesis gravídica. Acuérdate la teoría hormonal. A más beta-HCG, más vómitos. Pues así, hiperemesis gravídica. Te dan el caso, ¿no? Sangrado con hiperemesis gravídica en el primer trimestre. Descarta mola. Hace hipertiroidismo. Esa es la hemología con el TSH. Como el HCG se parece a la TSH, hace hipertiroidismo. Sus quistes de mola se llaman así, tecaluteínicos. Quistes tecaluteínicos. Y lo más raro es esto. Preeclampsia o toxemia. Mal llamado preeclampsia. Porque ¿en qué momento estamos? Primer trimestre. Y la preeclampsia es pasada a las 20. Entonces, no es una preeclampsia. Por eso está entre comillas. Está entre comillas. No es preeclampsia. Entonces, es un estado hipertensivo que aparece en la primera mitad. Pero ¿por qué le ponen entre comillas y por qué preeclampsia? Porque te van a decir presión elevada con proteinuria en el primer trimestre. Por lo tanto, si tienes presión elevada y proteinuria en el primer trimestre, primero descarta mola. ¿Correcto? Te dicen gestante de 15 semanas. Tiene presión elevada y tiene proteinuria. ¿Qué debes descartar? Mola. Le haces ecografía y no es mola, porque ves el embrión y está vivo. ¿Cómo catalogas a esa paciente entonces? Ya descartaste, no es mola, porque hay un embrión, está vivo, todo está normal, pero tiene presión elevada con proteinuria. Hipertensión crónica. Hipertensión crónica, porque tiene 15 semanas. Entonces hay un concepto ahí que es, cuando tú vas a catalogar a una gestante hipertensión crónica, primero, ¿qué debes descartar? Embarazo molar. Descartas embarazo molar, entonces le colocas hipertensión crónica, ¿correcto? Porque estamos en la primera mitad, ¿correcto? Entonces, ese concepto es elemental, la edad gestacional en la cual aparece la hipertensión. Como les decía, ¿cómo te das cuenta que es mola? Por la ecografía. En la ecografía vas a ver el tumor placentario, que es avascular, y como tiene una degeneración quística, porque esa es la mola, degeneración quística hidrópica de la placenta, adopta la forma del llamado imagen en racimo de uvas o panal de abeja. ¿Te han preguntado así? Imagen placentaria en racimo de uvas, panal de abeja. Ese es embarazo molar. Embarazo molar, porque son como quistes que aparecen. Tratamiento de elección, legrado con cureta aspirativa. Legrado uterino, ¿eh? O sea, la metemos a sala, le hacemos legrado, pero con cureta aspirativa. Pero si tiene menos de 12 semanas y tiene embarazo molar y la paciente está estable, ¿qué le hacemos? AMEU, lo que hemos visto en aborto. Si tiene menos de 12 semanas y está estable, aspirado manual endouterino. ¿Para qué lo operas? Aspirado manual. Se hace legrado cuando tiene más de 12 semanas o está inestable. Ahí sí se hace legrado, que en el caso de mola, el legrado, la cureta que se utiliza es aspirativa. En el aborto se utiliza cureta cortante. Esa es la diferencia. En mola tiene que aspirar para que salga todo el tejido trofoblástico. Y esta es una pregunta también que hacen. ¿Ya le hiciste el legrado al embarazo molar? ¿Cómo te das cuenta que la paciente está respondiendo? Con el beta-HCG seriado. O sea, post-legrado, tú le tienes que pedir beta-HCG. El beta-HCG de lo que estaba a 100.000, 200.000, tiene que bajar. A las 6, 8 semanas
no se debe detectar beta-HCG. Decimos entonces que la paciente ha respondido, cuando a las 6, 8 semanas ya los valores están por debajo de lo normal, ¿ya? Porque, doctores, ¿qué pasa si le has hecho legrado y los niveles no caen? Por el contrario, siguen elevados. Si le has hecho legrado y los niveles no caen, doctor, eso se llama enfermedad trofoblástica persistente, donde están las formas malignas, mola invasora y el cáncer, que es coriocarcinoma. Mola invasora y coriocarcinoma, cuando no caen los valores de beta-HCG, siguen elevados. Miren nuevamente el principal factor de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Embarazo molar previo. O sea que si una mujer ha tenido un embarazo molar y vuelve a quedar embarazada dentro de ese año, doctores, puede aparecer un coriocarcinoma. Entonces, para evitar eso, cuando una mujer ha tenido un embarazo molar, ¿qué le dejamos? Anticonceptivos por un año. No puede quedar embarazada. Le damos anticonceptivos hormonales por un año. Porque si vuelve a quedar embarazada, hay riesgo de formas malignas. ¿Correcto? Formas malignas. Ahí ves, 60% para precedido mola. Lo de aborto, primario, etc. Como son formas malignas, doctores, hacen metástasis a tejido urinario, pulmón, tejido digestivo, al cerebro. Por eso ahí es los estadios clínicos de la FIGO para coriocarcinoma, para estas formas malignas. Miren. Cuando está confinado al útero, estadio 1, o sea, no ha hecho metástasis, está en el útero. 2, ya hace metástasis, pelvis, vagina. 3, pulmón, este es el más frecuente. Si te preguntan, ¿cuál es la metástasis más frecuente de coriocarcinoma? Pulmón. Entonces la mujer viene con hemoptisis y hemorragia uterina. Con eso viene. O la más grave, que es cerebral o hepática. Eso ya es 4. Cerebro, hígado, estadio 4. Mal pronóstico. Entonces, esos son los estadiajes, ¿correcto? Muy bien. Si te dicen que está en estadio 1, ¿qué es estadio 1? Que está solo en el útero. Exacto, no tiene metástasis. Y es una mujer que tiene más de 40 años y ya no quiere saber de hijos, ya está, le sacas el útero. Histerectomía. Estadio 1, más de 40 años, no quiere tener descendencia, histerectomía. Pero ¿qué pasa si es estadio 1, pero es una mujer joven, menos de 40 años, y sí quiere tener hijos, todavía quiere tener descendencia? Entonces no le puede sacar el útero. ¿Cuál es la alternativa conservadora? Quimioterapia profiláctica a base de metotrexate. Quimioterapia profiláctica a base de metotrexate. Entonces la lógica te dice, pues no, estadio 1 y ya no quiere tener hijos, mejor sácale el útero, porque es cáncer. Estadio 1 y si quiere tener hijos, quimioterapia profiláctica. ¿Correcto? Y si es estadio 2, 3, 4, que ya ha hecho metástasis, el tratamiento de elección es quimioterapia ya terapéutica. Si la pregunta de examen, doctores, les mencionaran, ¿cuál es el tratamiento de elección en coriocarcinoma? Respuesta, quimioterapia. Esa es la respuesta. Tratamiento de elección de coriocarcinoma, quimioterapia. Porque si te das cuenta, sea 1, sea 2, 3 o 4, le das quimioterapia. Al 1, profiláctica. Al 2, 3 y 4, terapéutica. Solo que al 1 también puedes optar por cirugía, que es histerectomía, cuando ya no quiere tener hijos. O dicho de otra manera, si te preguntaran, ¿en qué estadio puedes solo indicar histerectomía? En el 1 solo puedes indicar. ¿En qué estadios no puedes indicar histerectomía? 2, 3 o 4, porque ya he hecho metástasis. Te pueden preguntar de diferentes maneras, tienes que tener el concepto claro.
Y estos son los factores de mal pronóstico. Y de acuerdo a eso, la quimioterapia va a variar, pues. Entonces, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Beta-HCG más de 100.000, tiempo de enfermedad más de 4 meses, añosa, el grado 4. Cuando hace metástasis a cerebro, hígado, es mal pronóstico. O cuando los quistes, ¿cómo se llaman los quistes de mola? Tecaluteínicos miden más de 5 centímetros. Miden más de 5 centímetros, ¿ya? Listo, doctores. Mañana continuamos, ¿ya? Mañana hacemos lo que nos falta y empezamos gastro, ¿ya?